Bueno, buenas tardes, muchachos. Espero que todos estén bien. Hoy, bueno, nadie se conectó tampoco. Entonces vamos a cumplir con el horario, ¿verdad? Como siempre. Hoy lo que vamos a hacer es analizar sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Vamos a plantear y resolver problemas, más que todo resolver problemas en contextos reales utilizando ecuaciones exponenciales. Ahorita vamos a ver qué es eso. Ya vimos qué es una función exponencial, pero vamos a ver ahora qué son ecuaciones exponenciales. Vamos a ver, ya habíamos visto también la función logarítmica, pero ahora vamos a aplicar las propiedades que esta función tiene y por supuesto vamos a resolver ecuaciones logarítmicas y por último vamos a utilizar esas propiedades de logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales, porque no siempre son bonitas como las de arriba, las del punto del objetivo 2. Norm- Normalmente son un poquito más extrañas y la función logarítmica nos ayuda demasiado para realizar ese trabajo, para poder despejar x, que es lo que normalmente se utiliza para despejar x de ecuaciones exponenciales. Nada más que acá es un poco más sencillo con el de plantear y resolver problemas. Ok, iniciemos con sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones es básicamente juntar dos ecuaciones lineales, ¿verdad? Por lo menos en el nivel en el que estamos, ¿verdad? Lo que exige el método. Porque evidentemente uno puede poner ecuaciones ahí con grados mucho más grandes, como por ejemplo lo que se ve ahí, ¿verdad? Ese sistema que está ahí, por ejemplo, es un sistema de ecuaciones de muchas incógnitas y de tres ecuaciones, pero por lo general en el colegio trabajamos con dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea, x y y, ¿ok? Y normalmente son lineales, ¿verdad? O sea, tienen grado uno. No vamos a ver ningún x al cuadrado, ni un x a la 3 ni nada por el estilo. En el colegio trabajamos el sistema 2 por 2, o sea, una cosa como esa. Un número por x más un número por y igual a otro número y por otro lado la ecuación, ¿verdad? Otra ecuación de la misma forma pero con otros números. Y tenemos distintas formas de resolver ese sistema de ecuaciones. Lo que nosotros estamos buscando es básicamente la intersección, si lo vemos gráficamente, es la intersección entre esas dos líneas, porque las ecuaciones que vamos a trabajar son ecuaciones lineales. O sea, al hablar de lineales, son líneas rectas, como lo que vemos ahí. Y lo que vamos a buscar es básicamente la intersección entre esas dos. ¿Ok? Entonces vamos a buscar puntos X y Y, que es básicamente lo que queremos, porque lo que queremos es ver o sea, cuál es el valor de X y el valor de Y que cumple ambas ecuaciones. O sea, por ejemplo, A sub 1 por algo más B sub 1 por algo da ese C sub 1 y también a la misma vez A sub 2 por algo más B sub 2 por algo da esa C sub 2. Al mismo tiempo, o sea, las igualdades se cumplen a la misma vez. ¿Ok? Tenemos en general tres métodos. Tenemos el sistema de ecuaciones, ¿verdad? El método de sustitución. Y lo que vamos a hacer básicamente es despejar una incógnita en alguna de las dos y sustituirla en la otra. Vean que, por ejemplo, acá en el ejemplito con letras, ¿verdad? Esto tal vez puede ser confuso, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Vean que antes era así, antes era así. Vean que aquí era ax al cuadrado más by más b sub 2, ax al cuadrado, perdón, a sub 2x más b sub 2y más c sub 2. Vean que aquí ahora la segunda está despejada. La primera perfectamente pudo haber sido la candidata, cualquiera de las dos. Y eso depende mucho de qué tan fácil sea despejar una ecuación en alguna. También pudo haber sido y. Aquí es x porque sí, pero también podemos despejar y no pasa nada, va a salir lo mismo. Cuando despejamos alguna de las dos, la que sea más fácil y en la ecuación que sea más fácil de despejar, vamos a sustituirlo en la otra, que es justamente lo que está pasando aquí. Vean que aquí está x, aquí tenemos x es igual a algo y lo sustituimos acá y lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Veamos un ejemplo.
Entonces, vean este sistema de ecuaciones. Vean que este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones 2 por 2, porque vemos que tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, aquí nos están diciendo, o sea, estamos viendo un ejemplo de sustitución, pero aquí podríamos aplicar perfectamente cualquiera de las que vemos posteriormente. Vamos a aplicar la de sustitución en este caso. Yo, por ejemplo, veo que si yo paso esta para acá, ya tengo X despejado. Y eso era a lo que yo me refería. Cuando dije que había que ver cuál era más fácil, vean que aquí es un poquitito más fácil, más difícil porque le tengo que quitar esto y esto que está acá, ese 3. En cambio acá yo nada más me tengo que quitar uno, este. Pero les digo, va a salir exactamente lo mismo independientemente si ustedes eligen esta o esta. Yo por facilidad voy a escoger la segunda. Entonces yo lo que digo es, ok, tengo el sistema, la de arriba que es la que no voy a despejar, la dejo igual y la de abajo yo la despejo. Vean que lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Y ya, porque ahora yo puedo sustituir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar esto aquí. Recuerden que como tenemos dos, tenemos que poner entre paréntesis. Si tenemos más de uno, o sea, x es igual a algo, a un binomio, que es la suma de dos cosas, ¿verdad? De dos números, ya sean números o números con letras, eso es un binomio, o tres, que es un trinomio, o con cuatro más, que es un polinomio. Son esas cosas que tienen, por ejemplo, no sé, eh, qué sé yo, una cosa así. Esto es un binomio, esto es un trinomio, y ya para arriba es un polinomio. Cuando tengamos cosas como estas, les recomiendo que metan esto entre paréntesis cuando vayan a sustituir. Entonces yo lo que tengo es 3 por menos 13 más 4y menos 5y igual a 11. Resulta que esto ahora tenemos una ecuación de una incógnita y es mucho más fácil resolverla porque es sencillamente despejar. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a guardar aquí el valor de x porque van a ver que lo voy a ocupar después. Porque vean que aquí está y y vean que lo que yo voy a resolver es para y. Eso significa que lo voy a utilizar. Entonces, hacemos las operaciones que nos dicen, ¿verdad? Entonces sería menos 39 más 12y menos 5y igual a menos 11. Vean que 3 por menos 13 es menos 39. Y ahora lo que vamos a hacer es menos 39. Vamos a juntar semejantes. Pero vamos a resolver lo que tengamos que resolver. Yo veo que aquí tengo dos cosas que tienen y. Entonces yo lo que hago es decir 12 menos 5 es 7. Entonces 7y igual a menos 11. Entonces yo tengo la opción de, por ejemplo, pasar este a sumar. Entonces me queda 7y es igual a menos 11 más 39. Vean que está restando, pues al otro lado a sumar. Y yo efectúo esa operación. Entonces me queda 7y es igual a 28. ¿Ok? Cuando tengo eso, yo lo que, bueno, ya ahí, ¿verdad? Ya casi estamos porque vamos a despejar nada más ese 7 para que ahora sí nos quede esa y solita. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, yo voy a seguir escribiendo acá. Entonces me queda que y es igual a 28 sobre 7. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces yo lo que tengo es que y es 4. Entonces ya tenemos el valor de y. Para averiguar el valor de x en este caso es muy sencillo, porque vean que aquí yo nada más necesito saber cuál es el valor de y para encontrar el valor de x. Es decir, x va a ser menos 13 más 4 por y y es 4. Eso quiere decir que x es menos 13 más 16 y esto es 3. Entonces, el punto, ¿verdad? Ya tenemos las dos soluciones. Tenemos x igual 3 y y igual 4.
Esas son las soluciones de ese sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces uno podría dar un conjunto solución que sea el puntito 3,4, por ejemplo. O directamente decir las soluciones son x, las soluciones para el sistema de ecuaciones son x igual 3 y y igual 4. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo todo este rato. Vamos a empezar a sacar, vamos a empezar a tratar de buscar cuáles son los valores que cumplen esas ecuaciones, ese sistema de ecuaciones. Para ver si lo hicimos bien, lo que podemos hacer es sustituir los valores en ambas ecuaciones y ver que realmente se cumplen. O sea, que al yo tener 3 por x menos 5y, al yo sustituir esa x por 3 y esa y por 4, me tiene que dar menos 11 y podemos probar x y x, o sea, sería 3 por 3. Entonces en la primera tendríamos 9 menos 5 por 4, 20. Y esto nos tiene que dar menos 11. Y vamos a ver que si, por ejemplo, yo tengo ahí que 9 menos 20 es precisamente menos 11. Entonces sí se cumple. Por el otro lado tenemos 3 menos 4 por 4, que es 16, ¿verdad? Esto tiene que darme igual a 13. Y vean que sí es cierto, porque 3 menos 16 da menos 13. Entonces sí es un sistema, sí se cumple. ¿Ok? Porque puede ser que hay ocasiones en las que uno encuentra cosas, pero cuando uno las evalúa no dan. En ese caso, lo que pasa es que el sistema no tiene solución. ¿Ok? Pueden pasar esos casos, pero por lo general no les van a poner ese tipo de cosas. O sea, deberían ponerle situaciones en las que sí tengan solución. Sin embargo, si ustedes encuentran, o sea, si empiezan a dar vueltas en algo, o sea, en un sistema de ecuaciones, lo que pasa es que ese sistema no tiene solución. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, a lo que me refiero con que no tiene soluciones es que si ustedes encuentran X y Y de verdad ahí les da un número y resulta que cuando ustedes lo evalúan es el único que les salió. Resulta que cuando ustedes evalúan, este, no se cumple. Entonces, cuando no se cumple, no tiene solución, porque esa es la única que encontramos y esa no sirve. Entonces, uno nada más llega y dice, el conjunto solución es vacío. ¿Ok? Y eso pasa cuando las rectas son paralelas, porque ven que tienen que chocar y este es el punto solución. ¿Ok? Cuando son paralelas, eso no tiene solución. Y ya sabemos cómo hacer para identificar dos rectas paralelas y es que las pendientes tienen que ser iguales para que sean paralelas. Evidentemente aquí no tenemos esta forma. Entonces una posible forma de resolver esto como antes de empezar, ¿verdad? Ya a comenzar a resolver es ver si tiene realmente soluciones y es acomodando esto de esta forma. Entonces, por ejemplo, yo veo que aquí, si yo agarro la primera, vamos a acomodarlo de esta forma, vamos a decir, entonces, 11 menos 3x es igual a menos 5y y vean que ya solo me falta despejar este, entonces me queda 11 más 3x sobre 5. Ya efectúe el negativo, ¿verdad? Porque sería menos 5 y entonces sería menos por menos por menos más, y entonces ya, ¿verdad? Es como para agilizar. Y como vemos, uno puede separarlo aquí, ¿verdad? Cuando hay una suma arriba, uno puede separarlo. Y vemos que la pendiente, que es el valor que acompaña a x, es 3 quintos. Entonces, de la primera es 3 quintos. Podemos hacer exactamente lo mismo en la segunda. Y entonces tenemos menos 13 menos x igual a menos 4y. Y cuando despejamos me queda esto que está acá.
Podemos separar porque hay una suma arriba, entonces me queda esto. Y como vemos, quien acompaña a la X es un cuarto. Y vean que estos son diferentes. Entonces, tiene solución. Si por ejemplo aquí, ¿verdad? Acomodando todo esto y resulta que más bien tenemos, por ejemplo, dos aquí y dos aquí, esto directamente podemos decir no tiene solución porque las pendientes son iguales, o sea, son paralelas, es decir, nunca se tocan. Y como nunca se tocan, no hay solución, no hay punto de intersección entre ellas si son paralelas. Ahora vamos a ver el método de igualación. El método de igualación consiste en básicamente hacer lo mismo que la anterior, pero con ambas e igualar las expresiones. ¿Ok? O sea, sería despejar una incógnita en las dos y vean que x es igual a esto y x es igual a esto. O sea, uno puede decir que estos dos sin la x son iguales también. O sea, lo que tenemos acá. El método de igualación, vean muchachos, de verdad que yo se los digo que es varísimo. O sea, el método de igualación existe porque en alguno que otro sirve, pero realmente este como que nada que ver porque uno puede utilizar este. Y al final de cuentas es básicamente lo mismo, porque lo que estamos haciendo es generar un sistema de ecuaciones, o sea, más bien estamos generando una ecuación con una sola incógnita, en este caso y, ¿verdad? De igual manera, pudimos haber despejado y queda exactamente lo mismo, pero con x. O sea, bueno, no exactamente lo mismo, sino que queda una expresión similar, nada más que con X. Ok. Esto generalmente, o sea, hay que aprendérselo porque pueden aparecer problemas en donde esto sirva, pero ya les digo yo con mi experiencia que uno termina utilizando otros métodos y este queda ahí como en el olvido, pero lo vamos a ver igual. Vean, por ejemplo, acá. Yo veo que si yo me quito a este, y me quito a este, me quedaría y igual a algo y abajo y igual a algo. Vean que aquí es más fácil despejar y que x, porque uno puede decir, bueno, pero es que vean, si yo aquí me quito ese 13 me queda x despejado. Pero vean que aquí me tengo que quitar todo esto. Y entonces, aunque es válido, ¿verdad? Uno podría hacerse la vista gorda y decir voy a despejar X porque quiero hacerlo, pues perfectamente se puede, pero va a ser más trabajo por eso, en este caso, ¿verdad? Yo veo que es más fácil despejar Y que despejar X, entonces eso es lo que voy a hacer. Por un lado yo voy a tener menos 13x es igual a Y, este menos 1 lo paso a dividir y luego el menos pasa para arriba y queda 1 abajo y bueno, ya esto, cuando tenemos una cosa así, voy a ponerlo en términos generales, cuando yo tengo una ecuación que tiene esta forma, cuando yo hago el despeje, esto está multiplicando. Entonces yo lo que básicamente estoy haciendo es esto. Pero este negativo se va a pasar para arriba y menos a sobre 1 es menos a. Y por eso queda parece que estamos pasándolo de, está multiplicando, pasa a multiplicar, pero en realidad no. Lo que está pasando es un poco de propiedades de fracciones. ¿Ok? Luego, lo que vamos a hacer es despejar la y de la otra. Vean que sencillamente está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, y es igual a 7 menos x sobre 3 por 9. Que esto es y es igual a 7 menos x sobre 27. Cuando ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es igualar esto con esto. O sea, menos 13x es igual a 7 menos x sobre 27. Y ya uno puede empezar a despejar toda la situación, ¿verdad? Porque entonces uno puede decir, bueno, este 27 lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Acá vamos a hacerlo bien. Este, por x por 27 es igual a 7 menos x. Y aquí uno empieza a resolver, ¿verdad? Entonces, esto necesito la calculadora porque esa, este,
Esa multiplicación está medio rara. Sería, vamos a ver cuánto me da la calculadora, menos 351x igual a 7 menos x. Y entonces uno pone las letras con las letras y los números con los números. Aquí está multiplicando, entonces no lo podemos separar. Entonces 351x está sumando, está restando, pasa a sumar, igual a 7. Y ya luego uno, bueno, aquí podemos hacer la pequeña operación, entonces me queda menos 350, porque sería menos 351 más 1, es menos 350, x igual a 7, y entonces menos 350 dividido, bueno, más bien, vean que ese menos 350 está multiplicando, entonces pasaría al otro lado a dividir, y entonces nos queda que x es igual a menos 1/50. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos. Entonces, vean que acá, como ya tenemos el valor de x, lo que tenemos que hacer es ahora averiguar el valor de y. Pero ya básicamente lo tenemos porque hace un ratito habíamos despejado el valor de y. ¿Verdad? En este caso, este es el más fácil, entonces voy a tomar este más fácil. Pero pudimos haber tomado este, ¿verdad? O sea, por eso no hay problema. ¿Ok? Entonces sí. Entonces acá lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces menos 13 por menos 1/50 igual a y. Menos por menos más, entonces me queda 13/50 es igual a y. Y ahí ya podríamos ver si se simplifica. 13 es un número primo, 50 no, pero 13 sí. Entonces ahí ya nada que hacer, ¿verdad? Esa fracción se queda así. Entonces, de nuestro conjunto solución, ¿verdad? Si sustituimos, vamos a ver qué sí nos da y toda la situación. Entonces, menos 1/50, 13/50 sería nuestra solución, ¿verdad? Ahí vamos a omitir ¿cómo se llama? Vamos a omitir la verificación porque si no vamos a perder tiempo en eso, pero ustedes podrían verificarlo para que vean que efectivamente sería la solución, sería nada más despejar. Se los recomiendo de nuevo en el examen, porque eso les puede salvar este, de pegar algo malo, ¿verdad? Porque incluso eso les puede decir, o sea, si ustedes ven que no les da, inclusive puede llegar a pasar eh, que eso les da un indicio que posiblemente hicieron algo mal. Entonces es una salvada que lo prueben igual porque ya si de plano ustedes ven que hicieron todo bien, ¿verdad? Bueno, ya es porque el sistema no tiene solución, ¿verdad? Como ya había mencionado anteriormente, entonces la solución sería que no hay. Esto significa no hay, ¿verdad? Pero incluso si llegara a pasar eso, les recomiendo revisar. O sea, si por ejemplo les da y no les da la situación, ¿verdad? Ustedes se sustituyen y resulta que no da. Bueno, tenemos dos posibles soluciones. Bueno, dos posibles casos. O el vacío, o el conjunto de solución es el vacío, o sea, no hay solución, o ustedes lo hicieron mal. Entonces, les recomiendo, revisen. Y si ya ustedes dicen, no, pero es que vea, yo estoy haciendo todo esto bien, significa que la respuesta es que no hay. Entonces, ahí se los dejo como tip. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente, que es el método de suma y resta o se le llama método de reducción. Y lo que queremos hacer es básicamente eliminar una de las dos variables al sumar o restar ambas expresiones. Uno lo que hace es, uno busca sumar estos dos y sumar estos dos, ¿verdad? O sea, sería este más este igual a este más este. De manera que al yo sumar o restar, ¿verdad? Alguno de estos se me vaya. Okay. Por ejemplo, lo que pasa acá. Vean que, y eso, por cierto, lo conseguimos multiplicando o dividiendo a todo, a toda la expresión, dependiendo de dónde lo ocupemos. Por ejemplo, acá. Vean que aquí yo lo que hice fue multiplicar, ¿verdad? Para que la x me quedara
con las mismas letritas, y cuando yo los resto, vean que este se me va con este y me queda solo esto. Y vean que es un sistema de nuevo, una ecuación de una incógnita. Eso es lo que buscamos en un sistema de ecuaciones. Lo que estamos buscando es utilizar algún método cualquiera para poder reducir eso a una ecuación normalita que sí podemos resolver fácilmente. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo de lo que me refiero. Con esto principalmente de multiplicar, porque me parece que la idea es muy clara, o sea, es buscar una forma de cancelar alguno al sumar las ecuaciones. Entonces veamos, por ejemplo, esto. Vemos que yo aquí lo que veo es que si yo lograra ponerle un 2 acá a esto y lo resto, estos dos se me van, pero yo no tengo un 2 ahí. Sin embargo, lo puedo colocar multiplicando cada uno de estos, ¿verdad? Todos los que hayan por 2. 2x más 2y igual a 2 por 50, que es 100. Y la de abajo la dejamos igual. Y vean que ahora sí tenemos la misma expresión con x. Lo que vamos a hacer entonces es, como ambos son positivos, vamos a restar. ¿Cómo restamos? Bueno, primero colocamos la que ustedes quieran. Yo voy a ponerla de arriba primero. Colocamos solo lo del lado izquierdo y restamos lo de abajo. En recomendación, cuando resten, pongan lo que están restando entre paréntesis. Y luego, en el mismo orden, como yo tomé la de arriba primero, pues entonces tengo que restar 100 con 115. Y ahora sí, cuando yo empiezo a resolver esto, se me va a ir ese 2x. Y ya lo podemos ir viendo acá. Vean que aquí está. 2x menos 2x es 0. O sea, solo me va a quedar. Y bueno, 2y menos 3y es menos y. Entonces me queda 100. Bueno, podemos hacer esta inclusive. Entonces sería 100 menos 115. Eso es menos 15. Y aquí facilito podemos ver que y es igual a 15. ¿Ok? Y ya, bueno, podemos sustituir en cualquiera, ¿verdad? Ya a partir de este momento, uno puede sustituir en cualquiera de los dos y despejar para ver cuál es el resultado de X. Por ejemplo, acá yo veo que está la más fácil porque X lo puedo obtener de restar 55 de 50y, perdón. O sea, despejando X. Entonces, yo voy a tener que X es igual a 50 menos 15, que eso es igual a 35. Y entonces ya tenemos ambas soluciones. ¿Ok? Entonces, de nuevo, nuestro sistema, ¿verdad? Si sustituimos y resulta que todo sale bien, tenemos que la solución es el punto 35,15. ¿Ok? Entonces, vean que la estrategia es buscar una forma de igualar alguna de los números de las dos. Puede ser que en algunos casos uno lo que tengas, por ejemplo, esto. No sé, por ejemplo, esto. Y puede ser, y uno puede pensar, pero bueno, aquí yo esto, y yo veo que tengo un 2x y un 3y. Por más que yo multiplique, ¿verdad? Una de las dos. Si yo, por ejemplo, lo multiplico por uno, me da, por ejemplo, de arriba, lo multiplico por uno, me da 2x. Y entonces uno dice, ok, bueno, no me sirve porque me sigue dando. Luego, si lo multiplico por 2, me queda 4x. Y entonces uno, bueno, puede decir, bueno, pero ¿y si empezamos a dividir? Bueno, si yo divido entre 2 me va a dar x. O sea, me sigue quedando 3x y x. Ahí podríamos multiplicar por 3, ¿verdad? Dividir entre 2 y multiplicar por 3. Podría ser una opción. La otra opción es recordar que, por ejemplo, en este caso, 6 está en la tabla de multiplicar del 2 y 6 está en la tabla de multiplicar del 3.
uno puede multiplicar números por separado. O sea, yo, por ejemplo, podría multiplicar todo esto por 3 y todo esto por 2 para que ahora sí me salga el 6x más 3y más 150. Luego el de abajo por 2, entonces me sale 6x más 4y igual a 230. Y vean que ya tengo esto. Puede pasar esos casos, muchachos, entonces hay que tener cuidado. Lo importante es lo que quería decir. Uno puede hacer esto, uno puede multiplicar números como uno quiera, independientemente de si uno lo hace en ambos casos, porque puede ser que hay casos en donde uno puede multiplicarlo por el mismo y resulta que me sirve. No sé, por ejemplo, no sé, por ejemplo, vean acá. Si yo multiplico, bueno, aquí por ejemplo uno podría multiplicar por 2 y entonces aquí le queda un 2y y ya puede cancelar, ¿verdad? Uno incluso con la y se la puede jugar, ¿verdad? Si uno no quiere usar la x. Ven, pero el punto es que uno perfectamente puede multiplicar por separado de manera que nos salga un número, por ejemplo el 6, que está tanto en la tabla de multiplicar del 3 como en la tabla de multiplicar del 2. O sea, lo que estamos buscando es un mínimo común múltiplo. Entonces, si nosotros vemos que tal vez no podemos igualarlos así, multiplicando solo con uno, tal vez una forma de hacerlo es recordarlo del mínimo común múltiplo, que es básicamente qué múltiplo es el mínimo, ¿verdad? Que comparten ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 2 por 3 y 3 por 2 es 6. ¿Ok? Esa podría ser una estrategia. ¿Ok? Ok, ahora sí. Entonces, vamos a hablar ahora sí de problemas con las exponenciales. Ya estudiamos en la clase pasada la función exponencial, ¿ok? Que es de la forma a la x es igual a y, ¿ok? Donde a es la base, x es el exponente, que es la variable, y y es el valor relacional. Muchas veces en algunos problemas, ¿verdad? Ya sea en la vida real, fuera de mate, que tienen que ver con mate, ¿verdad? Porque mate está en todo lado. La función exponencial nos puede servir de mucho. Por ejemplo, cuando queremos ver el comportamiento de bacterias, que de hecho es un ejemplo muy común cuando hablamos de problemas de funciones exponenciales, el pH y varias de esas cosas, ¿verdad? Cosas bueno, principalmente bacterias o qué pasa cuando pasa mucho tiempo y resulta que tal cosa se duplica o tal cosa se triplica o tiene un cierto comportamiento exponencial. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pase tal cosa? Nosotros tenemos que recordar entonces las propiedades de potencias para poder trabajar con las funciones exponenciales y son las siguientes. El producto de potencias lo que nos dice es que si tenemos dos potencias multiplicándose donde la base es igual, y bueno, el número de arriba puede ser cualquier cosa, lo que vamos a hacer es juntar la base, o sea, vamos a poner una y vamos a sumar los exponentes. Cuidado con esto, muchachos. Esto no está bien. Esto es un error muy común, que les ponen algo así y colocan esto. Vean que aquí hay una suma. Tiene que ser una multiplicación. Si no, si hay una suma, esto no se puede. Solo si hay una multiplicación. ¿Ok? Esto sí se puede. Ok. Luego, cuando en lugar de multiplicar lo que hacemos es dividir, lo que vamos a hacer es restar la potencia de arriba con la de abajo. Vean lo que está ahí. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 3 sobre 2 a la 2. Yo quiero saber cuánto da. Bueno, sería 2 a la 3 menos 2, que esto es 2 a la 1 y esto 2. Así se utilizaría la propiedad de potencias, ¿verdad? Las propiedades de potencias en general. El cociente, entonces, es, si yo tengo dos potencias de igual base que se están dividiendo, lo que voy a hacer es colocar la base y restar los exponentes. ¿Ok? Estas propiedades hay que aprendérselas de memoria. ¿Ok? Se pueden sacar, pero o sea, uno con un poquito de pensamiento, ¿verdad? Y de lógica uno la saca, ¿verdad? Pero, o sea, no todos sabemos que en el examen de bachillerato no vamos a ponernos a inventar lo que ya está inventado, entonces mejor aprendérselas de memoria.
Luego tenemos la potencia de una potencia, que es básicamente si, por ejemplo, yo tengo esto, 2 a la 3 elevado a la 2. Lo que nos dice la propiedad es que usted debe multiplicar las potencias, o sea, 2 por 3 o 3 por 2. Esto nos da 2 a la 6. Y bueno, ya 2 a la 6 es un número. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la potencia y una potencia. Cuando tenemos la potencia y una potencia, lo que vamos a hacer es multiplicar los dos numeritos chiquititos que tenemos. Cuando tenemos la potencia de un producto, lo que vamos a hacer es, o sea, la potencia de una multiplicación, lo que vamos a hacer es distribuir el exponente, o sea, el número pequeño, a cada cosa que esté dentro del paréntesis. O sea, por ejemplo, si yo tengo esto, 2 por 3 por 10 por 5 a la 2, yo lo que voy a hacer es repartirle a cada uno el exponente. Y esto no, no suma, no. 10 a la 2 por 5 a la 2. Sería algo así. ¿Ok? Importante, muchachos, esto no es igual. Que ustedes, por ejemplo, tengan esto no es igual a 2 a la 2 más 3 a la 2. Esto no es cierto. Tengan cuidado, esta también es otra de las propiedades que suelen tener errores, que lo llevan a la suma también, y no es solo con multiplicación o en todo caso con división. ¿Ok? Con suma y resta eso no se puede. Esto se resuelve con lo que llamamos producto notable. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer, bueno, tenemos más, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ver la potencia de un cociente. O sea, en lugar de tener la división de potencias, ahora lo que vamos a tener es la potencia de un cociente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo esto, bueno, aquí voy a poner un número, ¿verdad? Por ejemplo, esto uno puede, vean que ahí ya no es la división de dos potencias, sino que es la potencia de una división. Lo que vamos a hacer es distribuir cada uno, que es muy parecido a lo que pasa con la multiplicación. Distribuimos en cada número el exponente, ¿verdad? La potencia. ¿Ok? Bueno, ahora vean, esta es como la básica. Cualquier número que no sea cero, siempre elevado a la cero da 1. 1 a la 0 da 1, 2 a la 0 da 1, 100 a la 0 da 1, 1.000.000 a la 0 da 1, cualquier cosa que no sea 0 da 1. ¿Por qué no contamos 0? Porque vean, nosotros sabemos que cualquier número a la 0 da 1. ¿Ok? Y sabemos que 0 a la 1, a la 0, bueno, más bien, acá, 0 por 0 da 0. Resulta que si colocamos 0 a la 0, nosotros vamos a empezar a buguearnos o a tener problemas porque uno puede decir, bueno, yo sé que 0 a la 0 es multiplicar 0 por lo menos una vez, ¿verdad? ¿Sabes? Es una multiplicación de 0 y la multiplicación de 0 da 0, pero al mismo tiempo, vean que 0 a la 0, si utilizamos esta propiedad, nos va a decir que da 1. O sea, estamos ante esto. 0 es igual a 1, porque yo sé que multiplicar 0 por cualquier cosa da 0, pero yo sé que 0 que supuestamente 0 a la 0 debería dar 1. O sea que 0 es igual a 1 porque ambas expresiones son correctas, lo que no permite que podamos calcular 0 a la 0. ¿Ok? Entonces, esto funciona para cualquier número excepto el 0. Ok, bueno. Luego seguimos con la potencia negativa. ¿Qué pasa cuando la potencia es negativa? Veamos. Cuando tenemos la potencia negativa, por ejemplo, 2 a la menos 3, por ejemplo, 2 a la menos 3, lo que nos dice es que cuando tenemos ese negativo, lo que vamos a poner es 1 sobre y vamos a colocar la base y el exponente sin el negativo, porque este negativo se convierte en una fracción.
pocas palabras, ¿verdad? Como para entenderlo de esa manera, el negativo se convierte en fracción y lo que nos queda sin el negativo lo ponemos debajo del uno. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 a la menos uno, esto va a ser 1 a la 3 sobre 1, 1 sobre 3 a la uno. Si, por ejemplo, tenemos 10 a la menos 50, entonces esto sería 1 sobre 10 a la 50 y así. Cuando tenemos una potencia fraccionaria, lo que va a pasar es que se va a convertir en una raíz. ¿Pero cómo? Bueno, el número de abajo es el numerito que acompaña la raíz y el de arriba se convierte en una potencia. Es decir, lo que yo tengo acá es raíz de 2. ¿Dónde coloco el 3? Aquí. ¿Dónde coloco el 2? Aquí. ¿Ok? El de abajo siempre va aquí y el de arriba se convierte en una potencia. ¿Ok? Estas propiedades son necesarias para trabajar muchos ejercicios de potencias. Veamos, por ejemplo, esto. Aquí tal vez no lo vamos a utilizar porque el ejercicio no se presta, pero puede ser que tengamos que simplificar y utilizar alguna que otra propiedad en algún ejercicio. Bueno, veamos esta. Dice, la medida de la presión atmosférica P en milibares a una altura de X kilómetros sobre el nivel del mar está dada por la función P de X es igual a 1035 por E a la menos 0,12X. ¿Cuál es la presión atmosférica aproximada en la cima del Everest si se considera que la altura es de, bueno, ahí sería, es de 8.800 metros? ¿Qué sucede con la presión atmosférica conforme aumenta la altitud? Entonces vean que aquí nos están dando 8.800 metros. Y aquí es importante recordar la, la unidad de medida que nos están dando. Nos están dando que X es en kilómetros. Entonces, esto que voy a hacer está mal. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es sustituir 8.800. ¿Por qué? Porque aquí está en metros, está en metros. Y aquí me están diciendo que lo que yo evalúe, básicamente, tiene que estar en kilómetros. Entonces, yo antes de poder trabajar con esto, lo primero que tengo que hacer es pasar 8.800 metros a kilómetros. Para poder hacer eso, podemos pensar que un kilómetro son 1.000 metros, ¿no? Entonces yo veo aquí que tengo 8.000, o sea, son 8 kilómetros. Y me quedan 800 metros. Si, por ejemplo, yo veo que un kilómetro son 1.000 metros, yo puedo decir que 800 es 0,8 o 80 u 800 kilómetros, ¿verdad? Porque no, cuando llego al uno es 1.000, pero 800 tiene que ser un poquito menos del uno. Y resulta que tienen relación, ¿verdad? El 0, algo, o sea, por ejemplo, es decir, si yo, por ejemplo, tengo n kilómetros, bueno, n metros, cuando yo lo quiero pasar a kilómetros y n es un número que está por debajo de 1.000, yo lo que voy a hacer es esto. Por ejemplo, si tengo 960 kilómetros, bueno, metros, entonces yo lo que voy a hacer es colocar 0,960. Y esto solo aplica cuando tenemos cienes, muchachos. Cuando tenemos 100 y resto, 200 y resto. Si está por debajo de eso, ya ahí cambia la situación porque si n, si nosotros tenemos esto, n kilómetros, y yo lo quiero pasar a metros, perdón, aquí es n metros, y yo lo quiero pasar a kilómetros, lo que yo tengo que hacer es, si está por debajo de 100, colocar un cero más. ¿Ok? Hay formas, hay, hay fórmulas para poder hacer esto más fácil, que se llama conversión de medidas.
Pero sinceramente ahorita no me acuerdo porque es que yo lo hago más como por lógica, entonces no recuerdo cómo era el, la fórmula. Pero podríamos utilizar, por ejemplo, una regla de tres. Uno podría decir, si 1 kilómetro son 1000 metros, entonces, ¿cuántos kilómetros va a ser 8800 metros? Y bueno, yo aquí lo que yo veo, muchachos, es que podemos, ya que no me sé la fórmula para calcular esto, la podemos sacar, porque resulta que la cantidad de kilómetros que corresponden 8800 metros va a ser 8800, 8800 sobre 1000. Y eso van a ver que cuando yo efectúe esa división, ¿verdad? Me va a quedar 8800 dividido entre 1000, me va a quedar 8.8, que era lo que nos iba a quedar antes. 8.8 kilómetros. Entonces esta es la fórmula, ya que aquí la sacamos de una vez. Eso quiere decir que para yo saber cuántos kilómetros es, yo lo que voy a poner es la cantidad que yo tengo en metros dividido entre 1000. ¿Ok? Pero bueno, ya que sabemos cuánto vale 8800 metros en kilómetros, esto es igual a 8800 metros. Ahora sí podemos sustituir en la función, porque ahora sí está en kilómetros. Entonces, a la menos 0,12, 8.8. Eso que tenemos ahí va a ser la presión atmosférica porque vean que en un principio nos dijeron que P de X era la presión atmosférica. Ven que dice la medida de la presión atmosférica P, esa P se refiere a P de X. Entonces vamos a colocar esto en la calculadora y vamos a ver cuánto da. Dice que es menos 0.12 por 8.8 y nos da 360.01 aproximadamente. 360.02 para redondear. Esa sería la presión atmosférica. ¿Ok? Vean que la siguiente pregunta es, ¿qué sucede con la presión atmosférica conforme aumenta la altitud? O sea, aumentan los metros. Entonces uno, por ejemplo, para ver qué pasa, uno puede comparar este con aplicar, por ejemplo, 9 kilómetros. Entonces uno evalúa, ¿verdad? Yo lo voy a hacer aquí nada más en la cálculo. Y resulta que 1 con 9 resulta que da, o sea, esto es con 8.8. Con 9 resulta que da 351.48 aproximadamente. Eso quiere decir que conforme la presión atmosférica, o sea, más bien, cuando la presión atmosférica aumenta conforme la altura aumenta. Y bueno, físicamente tiene sentido, porque entre más nos acercamos al espacio, la presión atmosférica aumenta más. ¿Ok? Bueno, más bien nos acerca, sí, es que en realidad uno termina pasando la atmósfera y ya, ¿verdad? Se sale, pero, o sea, podría decirse así, entre más uno se sale del planeta, la presión atmosférica aumenta, según este modelo, ¿verdad? Ahora vamos a ver problemas con logaritmos. Resulta que al igual que las potencias, los logaritmos tienen propiedades y resulta que tienen muchísima relación con las propiedades de potencias, porque de hecho la función exponencial y la logarítmica son inversas. Eso quiere decir que el comportamiento que tenga una va a ser similar en la otra. Y en muchas ocasiones hasta igual. Vean la primera. El logaritmo de 1 siempre da 0. O sea, el logaritmo base cualquier cosa va a dar 0 siempre. O sea, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo base 10.000 de 1 va a dar 0. ¿Ok?
cualquier base que ustedes coloquen aquí, pueden poner lo que se les ocurra, 10 a la Google si quieren, que ni siquiera sé cuál es el número que se usa para 10 a la Google, pero sé que existe ese número. Es gigantesco, es incalculable o sea, ni siquiera lo podemos, nos cansaríamos de poner ceros. Incluso con ese da cero. Y vean que eso tiene sentido, porque si recordamos, el logaritmo nos decía cuál era la potencia que había que elevar para que diera. O sea, qué potencia hay que elevar para que dé 1. Entonces, vean que de la exponencial, ¿verdad? Las propiedades de potencias que tienen que ver con la exponencial, teníamos esto. Si nosotros pasamos esto al logaritmo, tendríamos esto. Por eso es que pasan. Y aquí está la relación entre estas dos funciones. Luego, la base, o sea, el logaritmo de la base es que si lo que tenemos evaluado entre el logaritmo y la base son iguales, eso va a dar 1. Y eso, de nuevo, tiene que ver con esto. A a la 1 da A. Y vean que si yo paso esto a logaritmos, me queda A de la base. Esto tiene que ir dentro. Y esto es 1. Vean que sale la propiedad. Entonces, vean que todas estas propiedades salen de utilizar las propiedades de potencia, de utilizar el hecho de que las propiedades de potencia se pueden utilizar en la función exponencial y la función exponencial es la inversa de la logaritmo. Entonces vean que aquí inclusive, vean que aquí teníamos el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos de cada uno. Recuerden que las propiedades de potencias era la multiplicación. Si estamos sumando dos potencias, se suman los exponentes. Aquí es algo similar, vean. La multiplicación de los exponentes es la suma, básicamente, del logaritmo de cada uno. ¿Ok? De nuevo, esto hay que aprendérselas de memoria. El logaritmo del cociente, si yo tengo una división dentro, tengo que restar el logaritmo de cada una. El logaritmo de una potencia, si yo tengo adentro del logaritmo una potencia, esta potencia puede pasar afuera. Se puede pasar a multiplicar afuera del logaritmo, ¿verdad? Y el cambio de base, que por lo general no se usa, pero es muy importante conocerlo y sabérselo, esto se utiliza cuando tenemos por ahí un logaritmo colado y tiene otra base, y resulta que todas tienen base 2 y esta tiene base 3. Y uno dice, bueno, ¿qué hago con ese compa que está ahí todo atravesado? Bueno, podemos utilizar esto donde K es la base del logaritmo, o sea, la base que yo ocupo. Por ejemplo, resulta que yo tengo esto. Logaritmo base 2 de x más 1 menos el logaritmo base 3 de x menos 1. Esto yo no lo puedo operar. Yo no puedo utilizar esta propiedad, por ejemplo, para dividir este con este, porque las bases son distintas. Y vean que aquí nos están diciendo que las bases tienen que ser iguales. ¿Ven? Acá y acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta propiedad. ¿Cómo? Bueno, esto se convierte en logaritmo base 2, porque es la que yo ocupo, de m, y vean que m es lo que está aquí adentro, o sea, x menos 1, dividido entre el logaritmo base 2 de la base que teníamos acá. Y ahí ya tenemos, ahora sí, todo en base 2 y ya podemos empezar a resolver. ¿Ok? Eso es lo que utilizamos. De nuevo, esta no se suele usar porque en los exámenes no les van a poner tampoco a empezar a cambiar bases porque es más tardado y ya sabemos que en el examen tenemos poquito tiempo para resolver eso. Entonces, se la aprenden porque se la aprenden, ¿verdad? Porque es necesario, pero sepan que no se van a tener que preocupar demasiado por esa porque casi no se usa. Ahora sí, nosotros necesitamos saber cómo simplificar ecuaciones exponenciales principalmente. Y para ello vamos a utilizar ecuaciones, vamos a utilizar las propiedades de logaritmos. O cuando tenemos ejercicios con logaritmos involucrados, pues vamos a tener que utilizar las propiedades de logaritmos. Por ejemplo, cuando nos dicen desarrolle la expresión, es más bien amplifíquela, o sea, separe todo. Vean que aquí tengo un cociente y una multiplicación. Es decir, yo voy a tener que utilizar la propiedad del cociente y la propiedad de la multiplicación
en algún momento. E incluso podría utilizar la propiedad de la potencia, porque tenemos potencias por ahí. Entonces esa es una estrategia, muchachos. Si ustedes tienen así una suma, una resta, una multiplicación, dependiendo, ¿verdad? Como esté colocado, empiecen a identificar eso. Yo, por ejemplo, de nuevo, yo puedo usar una del cociente, en algún momento voy a usar una multiplicación y puedo usar la de potencias. Propiedad de la potencia. Entonces yo lo voy a tener clarísimo ya cuando hago ese ejercicio mental. Yo digo, ok, inicialmente tengo que usar la propiedad del cociente, que es el logaritmo de un cociente, es la resta del logaritmo de arriba con el logaritmo de abajo. Y vean que aquí es donde me salió la propiedad, o sea, el logaritmo de una multiplicación. Entonces yo lo voy a separar como sabemos que tenemos que separarlo, que es el logaritmo de una más el logaritmo de la otra. Venga, acá está, voy a ponerla para que vean. Aquí está, ven, la multiplicación pasa a ser suma. Bueno, no se veía mucho, pero ahí ustedes pueden tirar para atrás o ver el resumen después. Y bueno, aquí ya uno lo puede utilizar la de la potencia, ¿verdad? Bueno, acá hay que cerrar entre paréntesis porque la resta afectaba todo esto. Eso es importante, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Además que me di cuenta. Entonces, log de y, y aquí el 3 va adelante, menos 4 por el logaritmo de z. Y ahí ya no hay nada que hacer porque tenemos el logaritmo de una letrita así, o de algo simple, ¿verdad? Entonces ya está, ya desarrollamos la expresión. Podríamos hacerlo inversamente, que también es una opción de ejercicio. Por ejemplo, nos dan esto. Y bueno, nosotros no conocemos esto. Entonces vamos a ver. Entonces yo digo, ok, bueno, esto que está acá, yo lo puedo convertir en esto, con la propiedad de la potencia. Yo aquí puedo sacar a factor ese, ¿cómo se llama? Ese negativo. Uno puede utilizar aquí la propiedad de la potencia, de nuevo. Entonces aquí 4, aquí hay un 3. Luego, voy a pasar para acá. Tenemos el logaritmo de x a la 2 y vean que aquí tengo la suma de dos logaritmos, es decir, yo puedo convertirlo en la multiplicación de los dos argumentos que tengo dentro del logaritmo. Y finalmente yo veo que aquí tengo una resta. Y en la resta yo sé que puedo convertirlo en la división de esto de las dos, el de arriba y el de abajo, con un logaritmo ahí. Entonces el logaritmo de x al cuadrado menos y a la de sobre, perdón, no menos, y a la 3 z a la 4. Y vean que es justamente lo que teníamos. Entonces podemos hacerlo para un lado o para el otro, dependiendo de lo que nos pregunten. Si nos pregunten desarrollo, pues empezamos a expandir, ¿verdad? Si nos dicen simplifique, o determine cuál es la simplificación de esta expresión y le tiran una expresión y le tiran tres opciones y hay que ver cuáles propiedades se tendrían que aplicar y cuál es la opción correcta, que sería la que se adecua a las propiedades que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si me dan esta, ¿verdad? Y resulta que, por ejemplo, me dan una opción que es esta. Logaritmo de x menos el logaritmo de y, aquí un 3 menos 4 por el logaritmo de z a la 4. Y me dicen, ¿cuál es la expresión que corresponde a la simplificación de esto? Y me dan tres opciones y me ponen el logaritmo de x al cuadrado más y a la 3 z a la 4. Luego me dan otra opción que es el logaritmo de y a la 3 z a la 4 sobre x a la 2. Y la c, que sería el logaritmo de x a la 2 sobre y a la 3 z a la 4. Bueno, ya sabemos que ese es c, ¿verdad? Pero tendríamos que desarrollar esto para ver que efectivamente llegamos aquí como lo acabamos de hacer. Y estas dos no son correctas. Bueno, aquí primero porque hay una suma.
¿verdad? Y ahí no, uno no suma logaritmos así a la brava, o sea, no suba argumentos en los logaritmos, porque eso no se convierte en nada, recuerden, es con la multiplicación, no con la suma. Este está al revés, ¿verdad? Aplicaron las propiedades, pero aplicaron al revés, la del cociente. Y bueno, esta es la correcta. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer, tanto para un lado como para el otro. Pero también nos pueden preguntar problemas que involucran logaritmos. Entonces, al igual que ahorita vamos a ver, de hecho, cuando resolvemos ecuaciones, cuando resolvemos problemas que involucran logaritmos, necesitamos a la función exponencial. Y ahorita van a ver en el siguiente tema que cuando trabajamos las ecuaciones de exponenciales, vamos a utilizar el logaritmo, precisamente por el factor inverso. ¿Ok? Entonces vean esto. Para medir la cantidad de energía liberada por un sismo se utiliza la expresión tal, donde E es la energía liberada medida en hercios y M es la magnitud del sismo en grados de la escala de Richter. ¿Cuál es la energía liberada por un sismo de 5 grados en la escala de Richter? O sea, vean que la energía, lo que me están preguntando es E. Si M es 5, ¿no? Porque vean que aquí me están diciendo que M es la magnitud del sismo y me están diciendo que un sismo de 5 grados en la escala de Richter, o sea, sabemos que esa es la magnitud del sismo, 5 grados. ¿Ok? Pero resulta que aquí yo lo que tendría es esto. Voy a escribirlo acá. Por 5 más 11 sobre 11,8. Y no se puede quedar así como, bueno, ¿y cómo hago para eso? Porque yo ocupo saber el valor de E. O sea, tiene que ser E es igual a algo. Y entonces uno se puede quedar así como, ok, ¿qué hago? Bueno, si recordamos las propiedades de logaritmos, había una que nos servía bastante y es esta. ¿Ok? O de otra manera, uno lo que puede hacer, ¿verdad? Es esta, de hecho, esta. Entonces, vamos a aplicarla y lo que vamos a hacer es, bueno, yo veo que aquí, cuando no hay nada, es un 10. Entonces, si recordamos, más bien, no es una propiedad de potencias como tal, es esta. Vemos que aquí yo tengo el logaritmo base A de algo y eso es igual a algo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la exponencial para darle la vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos incluso resolver esta multiplicación y esa suma. Vamos a ver, entonces sería 1,5 por 5 más 11,8 para dejar esto ya como un número, ¿verdad? Entonces, logaritmo base 10, porque no teníamos nada, de 19,3. Es importante, muchachos, aclarar, y esto lo dejo nada más como un dato curioso. En otros países, cuando tenemos el logaritmo de A, dependiendo del país, aquí no va un 10, va un Euler o una E. Nosotros aquí utilizamos el logaritmo natural, que es este. Ahí está la notación. Que esto es equivalente al logaritmo base E de X. Entonces es importante, ¿verdad? Porque si leemos libros de Estados Unidos o de algún lugar donde hacen eso, es importante reconocer que el logaritmo no es base 10 cuando no tenemos nada, sino que más bien es el logaritmo base E cuando no tenemos nada. ¿Ok? En este caso, nosotros estamos trabajando en Costa Rica, entonces sabemos que o bueno, así se establece acá, el logaritmo cuando no tiene nada es base 10. Y ahora sí, aquí yo esto lo puedo convertir en potencia. ¿Cómo? Bueno, yo sé que 10, porque vean que la base es 10, a la 103, bueno, 103, 10 a la 19,3 me tiene que dar E. Y ya lo resolvimos, porque entonces 10 elevado a la 19,3 me da, bueno, aquí la calculadora me tira un poco de números todos raros, entonces lo voy a hacer con otra que sé que no me va a tirar números tan extraños, 19,3.
Sería 1 punto, bueno, igual me lo tiro así, entonces voy a colocarlo tal cual por 10 a la 19. Sí, ahí. Esto es C y ya lo tenemos. Esa notación científica, ¿verdad? Habría que ver, o sea, eso no hay problema, sí, se queda. Nada más que si nos preguntan un número como tal, habría que ver cuánto es en notación científica y hay que usar algunas, cómo pasar de notación científica a notación decimal, ¿verdad? Pero vean que aquí utilizamos esta propiedad, esta que está acá, esta que está aquí. De igual manera, pudimos haber utilizado una propiedad que nos dice que, por ejemplo, si yo tengo logaritmo base A de un valor igual a otro, por ejemplo, Y, yo puedo, digamos, como convertir, y esto es una forma como más mecánica de ver el problema que tuvimos ahorita. Yo lo que tengo aquí lo voy a poner aquí en grande como una base y lo que me queda van a ser exponentes. Y sería algo así. Y sabemos que esto es una propiedad que no apunté, por cierto, el logaritmo, el exponente. Bueno, es que sí lo apunté, pero no quedó explícito, entonces lo voy a poner de manera explícita. Esto es esto. O sea, como que se cancelan cuando tienen la misma base. Entonces eso es lo que podemos hacer. Entonces si tenemos de nuevo esto, yo lo que puedo hacer es colocar aquí, esto se me cancela y me queda esto. Que esa es básicamente la propiedad, nos dice acá. Esta es básicamente. Solo que ahí está como más simplificada lo que acabo de hacer. Ok, ahora veamos el ejemplo 2. Un estudiante de química necesita determinar el valor aproximado del pH, ¿verdad? De acuerdo con la fórmula, del aproximado de esa H más de acuerdo con la fórmula del pH, que es esta que está acá. Cuando el pH es 3. Entonces, ¿cuál es el valor de esa variable? Entonces, vean que nos están diciendo que el pH es 3. O sea, la ecuación que tenemos que resolver es esta. Entonces, vean que, bueno, uno puede despejar ese negativo. Y vean que yo puedo utilizar la propiedad que acabamos de decir. Aquí hay un 10, entonces yo lo que voy a hacer es poner una base a todo. Entonces, 10 a la 3 es igual a 10 a la logaritmo base 10 de h más. Esto se cancela y se baja al exponente y ya está, porque esto sería 1/10 a la 3 es igual a h más, que esto es 1/1000. Y ya está, ese es el valor de, de esa h más cuando el pH es 3. Entonces vean que utilizamos esa formulita que acabamos de ver, la de la propiedad que establece básicamente la inversa del logaritmo de la exponencial, y para cambiar esas cosas utilizamos el logaritmo. Porque, y esto está en el resumen, pero no lo expliqué en su momento en la clase, esto es una composición básicamente. Cuando yo hago esto, yo prácticamente estoy haciendo la composición de una función que es el logaritmo y una función que es el exponente. Y si recuerdan, por ejemplo, si yo tenía este, vamos a ver, sería G o F. Ajá, sería G o F. Y vean que aquí, cuando yo evalúo, yo tengo el logaritmo base A de X, que es F, y lo elevo a la A, bueno, elevo el logaritmo, o sea, pues le pongo la base básicamente, y eso sería G. Estoy haciendo la composición. Cuando yo compongo una función con su inversa, de nuevo, esto está en el resumen, cuando yo compongo la función con su inversa,
Esto siempre me va a dar X, siempre. Y al revés también, si yo más bien lo compongo al revés, esto siempre me va a dar X. Es decir, se cancela todo. Cuando yo compongo la inversa, la función, una función cualquiera con su inversa, que está asociada a esa función, ¿verdad? Entonces no sería cualquiera, o sea, sí sería cualquiera, pero está relacionada con la que tengo. Cuando yo hago la composición, ya sea para un lado o para el otro, siempre se me va a cancelar todo, pero todo, 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 no importa si hay raíces, si hay potencias, si hay sumas, si hay restas, si hay multiplicaciones, divisiones, se me va a ir todo y solo me va a quedar X. Y eso es lo que está pasando justamente cuando hacemos esta propiedad, cuando hacemos esto de, es que yo tengo el logaritmo base 10 de h más, y resulta que si yo le coloco un 10 aquí, entonces esto me sale como h más, es por esa cuestión de la composición. Estoy componiendo y esto básicamente se cancela. ¿Ok? Entonces eso es otra cosa que podemos utilizar para resolver estas cosas. Ahora vamos con el último tema, la resolución de ecuaciones exponenciales de diferente base. Y es que aquí tenemos dos casos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando hablamos de ecuaciones exponenciales es una igualdad que tiene a dos, bueno, tiene al menos una ecuación, alguna potencia, ¿ok? Alguna pedacito de función de exponencial, bueno, en realidad sería potencia, no podemos decir como una función, o sea, sí se puede decir función exponencial, pero bueno, el punto es que hay una potencia. Entonces, tenemos dos casos y vamos a ver el primero. Si la ecuación que yo tengo se puede expresar de la forma una potencia igual a un número, lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo al logaritmo directamente y despejar la base. Porque vean que aquí me queda, si yo lo paso al logaritmo, me queda un numerito igual a una expresión algebraica. Y nosotros podemos despejar la base. ¿Okay? Si más bien lo que tenemos son dos potencias que tienen un poco de letras arriba, ¿verdad? Un poco de X con números, pero están en ambos lados del igual y tienen diferente base o igual base, no importa. Lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad para logaritmos, pero a cada una. Vean que aquí era como darle la vuelta. Aquí lo que vamos a hacer es utilizarlo con cada una. Y entonces ahí tenemos que utilizar las propiedades de logaritmos y despejar la variable. Yo sé que tal vez aquí ustedes pueden decir, pero ¿qué tiene esa C? ¿Quién es esa C? Bueno, esa C es tanto A como B. O sea, puede ser o A o B, dependiendo de cuál tomemos. Por ejemplo, vamos a ver la primera solución. Vean que aquí yo lo que puedo hacer, bueno, aquí tenemos el caso de esta. Porque vean que de este lado yo no tengo una potencia con un poco de letras aquí arriba, no sé, x al cuadrado menos 1. No tenemos algo así. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar la propiedad que nos decían acá o utilizar lo que les dije hace un rato. Si yo le pongo un logaritmo a esta cosa, ¿verdad? Va a quedar el logaritmo de 5x, x más 1, es igual al logaritmo de 3. Esto se me cancela, entonces me queda 2x más 1 igual al logaritmo de 3. O utilizar la propiedad anterior, ¿verdad? Que era que si tengo esta expresión, yo esto lo puedo pasar como el logaritmo base a de b de p de x. P de x es una expresión que tiene x. Entonces, por ejemplo, vean que tenemos esta forma, entonces tenemos el logaritmo base a, que en este caso sería 5, de b, que en este caso es 3, es igual a p de x, que es 2x más 1. Y vean que salió exactamente lo mismo de hace un rato. Tal vez ahora no le puse el 5, pero tendría aquí un 5. Y esto es un número, el logaritmo base 5 de 3 es un número cualquiera. Entonces yo lo puedo operar ahí, lo podemos dejar, no importa qué es. Y podemos empezar a despejar. Y entonces aquí sobre 2 es igual a x. Y esta es la solución de eso, que al final de cuentas es un número, muchachos. No se preocupen si ven un logaritmo por ahí,
porque el logaritmo de algo es un número. O sea, ya sea que de, no sé, 3 o 5 o 20 o de un número decimal, sigue siendo un número, nada más que está expresado de otra forma. Normalmente las soluciones a estas ecuaciones tienen un logaritmo de fijo, o sea, de fijo, por ahí tiene que haber un logaritmo, a menos que se simplifique en un número entero. Por ejemplo, que nosotros tengamos, qué sé yo, el logaritmo base 2 de 8, que esto es 3. Entonces, sí, bueno, uno usa el 3 en lugar del logaritmo base 2 de 8, ¿verdad? Pero por lo general tienen un logaritmo por ahí. No va a estar mal si dejan el logaritmo, así que no se preocupen por ese logaritmo. Que ya si tienen un logaritmo del otro lado que tiene una X, bueno, ya hay que preocuparse, ¿verdad? Pero debería tener un número. Ahora veamos la otra forma. Vean que aquí ya no tengo esta forma, sino que tengo esta. Tengo una expresión que tiene dos potencias, que tienen dos exponentes con letras. Y resulta que las bases son distintas. Entonces uno puede llegar y preguntarse, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago aquí? Vamos a utilizar la aplicación del logaritmo a ambos lados del igual, porque eso se puede. Por aquí el otro. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, lo que vamos a hacer es, porque uno puede decir, bueno, yo necesito utilizar esto que nos dijeron hace un rato. Bueno, sería como, por ejemplo, bueno, más bien, voy a poner la propiedad aquí que nos decía esto. Base C de B a la Q de X. Era esto. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y quién es esa C? Resulta que esta estrategia, esta forma de resolución, nosotros vamos a elegir como C alguna de las dos bases, ya sea 5, sea 3. Independientemente de cuál tomemos, va a dar la misma solución, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, recuerden que si tengo la misma cosa aquí, se me cancela. Y eso es justamente lo que estamos buscando, tratar de volarme gente. Entonces, por ejemplo, si yo aplico aquí esto, logaritmo, por ejemplo, el base 5 de 5, 2x más 1 igual a 3x, yo puedo usar la propiedad de la potencia del logaritmo que nos decía esto, que la potencia baja a multiplicar. Y vean que aquí el logaritmo base 5 de 5 es 1. Y por este lado yo también tengo que colocar esto, ¿verdad? Entonces el logaritmo base 5 de 3 a la X y logaritmo base 5 de 5 y empezamos a utilizar propiedades de potencias. Porque ven que aquí también yo puedo hacer esto. Bueno, esto se nos fue, ¿verdad? Entonces esto es 2x más 1. Y vean que ahora sí ya yo tengo una expresión porque esto es un número. Ya yo tengo que despejar x. Entonces, bueno, vamos a pasar aquí arriba. Yo tengo que despejar x y entonces yo lo que voy a hacer es 2x menos x por el logaritmo base 5 de 3 igual a menos 1. O sea, yo lo que estoy mandando es esto para este lado restar y este restar, como para dejar letras con letras y números con números. Y bueno, aquí yo tengo que sacar a factor común x menos log de 5, 3. Esto es igual a menos 1. Y entonces, al final, este paréntesis gigante está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a dividir. 2 menos el logaritmo, base 5 de 3. Y ahí está la solución del sistema de ecuaciones. De nuevo, esto uno normalmente lo pone así, solución, y pone esto, menos 1 sobre 2 menos log de 5, 3. ¿Verdad? Y aquí cierra las llaves. Tips. Recuerden cómo factorizar, cómo simplificar. Tienen que estudiar eso, ¿verdad? Porque sin eso son las bases. Entonces, eso se ve en séptimo, octavo y noveno. Porque en décimo y en décimo ya se ve la materia de bache. No, séptimo, octavo y noveno, incluso la escuela a veces
dependiendo, aunque yo creo que nosotros no, porque eso lo modificaron hace poco. Nosotros vamos, quedémonos con el colegio. Las bases las dan en el colegio. Todo esto de factorización, de que si factor común, que división sintética, que qué sé yo, ¿cuáles eran las otras? Simplificación de factores, y todas esas cosas que ahorita, productos notables, todo eso se enseña en el colegio en los primeros años. Y tenemos que recordarlo para bache. Entonces yo les recomiendo que lo estudien, ¿ok? Tienen que estudiarlo bastante bien para que puedan sacar esto adelante, ¿ok? Y bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Ahí si tienen alguna duda me pueden preguntar y yo con mucho, en el grupo, ¿verdad? Y yo con mucho gusto les respondo. Y bueno, pasen un lindo día, dependiendo de que lo vean, y si lo ven en la noche, buenas noches.